Buenos días, iglesia, ¿cómo está? Espero que estén muy bien. Para mí es una alegría estar hoy con ustedes. La verdad que justo esta semana terminé de leer un libro sobre la predicación y es impresionante tener este privilegio, es un honor que no merezco, pero el Señor providencialmente me tiene acá, así que es mi oración que esto sea de bendición para ustedes. Venimos entonces con la serie del libro de Hechos, ¿bien? ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos hasta el capítulo 6, ¿bien? Lo último que vimos fue el arresto, vimos a la elección de los diáconos por el problema con el tema de las viudas y la predicación de Esteban, ¿no? Él queda debatiendo ahí y hoy vamos a ver su arresto. ¿Qué pasa justo cuando lo arrestan a él? Ahí se corta el capítulo 6, hoy vamos a estar hablando del capítulo 7. Ahora hay que hablar de lo que va a tratar el capítulo 7, que por cierto es un capítulo muy largo. Básicamente el patrón que lidera o guía todo el capítulo es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento del pueblo, la rebeldía, hay un montón de temas, un montón de contenido, hay mucho para hablar, muchísimo para hablar. ¿Qué pensaba yo cuando leí el capítulo 7? Pensaba en las últimas veces que salí antes de la cuarentena a la calle. Es muy loco ver la cara de la gente cuando vas caminando en la ciudad. La gente sufre. Los cristianos también sufrimos. Pero la gente sufre, hay dolor en la mirada de la gente. El sufrimiento es una de las verdades más modernas que podemos tener. El sufrimiento no era de antes ni del futuro. El ser humano sufre. ¿Ok? Sufre. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando específicamente hoy? Desde la situación de Esteban, lo siguiente. Esteban, yo les comento lo que va a hablar el capítulo 7. Él empieza a debatir con este concilio, ¿no? Que lo está por juzgar, y les empieza a decir, bueno, yo creo en el Dios de Abraham y bla, 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 bla. Los empieza a guiar todo de Abraham hasta Jesús. Ese es su argumento. Y después, yo no le quiero spoilear el capítulo, pero lo terminan matando a él, a Esteban. ¿Bien? Entonces, no vamos a ver todo, no hay forma de ver todo, son 60 versículos, es muy largo, pero no hay forma. Habla de muchos personajes la historia esta, el capítulo este segmento del debate de Esteban, pero nosotros nos vamos a basar básicamente en 4 personajes. Primero, José, Moisés, Esteban y Jesús. Repito, ¿de qué personajes vamos a estar hablando hoy? De José, Moisés, Esteban y Jesús. Cuando ustedes lean el capítulo 7 van a leer de Abraham, van a leer de un montón de otros personajes, pero ellos son los que vamos a estar hablando hoy, porque si no, los voy a tener hablando hasta el fin de la cuarentena, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, hermanos. Yo voy a orar y les voy a pedir que al video le pongan pausa y lean todo el capítulo 7, ¿bien? Yo voy a orar ahora de nuevo, van a poner pausa cuando yo termine de orar, van a leer todo el capítulo 7 y le van a dar en play al video. ¿Por qué les digo esto? Porque son 60 versículos que nos llevarían muchos minutos leerlo y que lo vamos a perder si hacemos eso. Entonces oremos para que el Señor esté con nosotros y que podamos aprender de su palabra, ¿bien? Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que podemos tener estas enseñanzas de tu palabra. Podemos ver que Cristo se ha dado a conocer incluso en la historia, que Dios ha utilizado a su pueblo, el sufrimiento de su pueblo, a Cristo, el sufrimiento de Cristo, en su soberanía para llevar gloria a Él, Señor, salvando a su pueblo. Te doy gracias por el honor de poder estar hoy compartiendo tu palabra a la iglesia y a quizá amigos que nos estén escuchando hoy. Y te ruego, Señor, estés librando esta predicación de cualquier pizca de humanismo, de cualquier parte mía que pudiera interponerse, y que sea el Espíritu Santo aplicando tu mensaje, aplicando tu palabra. Yo solo quiero ser, Señor, una especie de megáfono que hable tu palabra y que sea el Espíritu Santo quien la aplique. Que toda la gloria sea dada a Cristo, nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, les doy 3 segundos para que pausen y lean el capítulo 7. 3,
2, 1. Bien, qué bueno que hayan leído el capítulo 7. ¿Cuál es el título de nuestro sermón hoy? Si lo han visto en las redes sociales, ya lo saben. Pero si no, es el sufrimiento y el evangelio. ¿Cuál es el título? El sufrimiento y el evangelio. ¿Qué sufrimiento? El siguiente. Todo ser humano sufre, todo ser vivo sufre, porque la creación gime a una con dolores de parto hasta que el Señor venga y la restaure. Pero vamos a estar hablando específicamente del sufrimiento en el cristiano por causa de ser cristiano. O sea, este sermón no se trata de cuando vos comes un asado a las 4 de la mañana y te duele la panza el otro día. No es sobre eso. Se trata de cuando por causa de predicar el evangelio o por vivir el evangelio, sufrís. De eso se trata este mensaje. ¿Qué vamos a estar viendo? Solo 3 puntos y muy sencillos. 3 cosas. Primero, el sufrimiento, en el capítulo 7 de Hechos. Segundo, el corazón de los que sufrieron, en el capítulo 7 de Hechos. Y tercero, las consecuencias. ¿Qué efectos tuvo esto en el capítulo, ¿no? Y en lo que vamos a estar viendo. Repito, ¿qué es lo que vamos a ver? El sufrimiento, el corazón y las consecuencias. Para terminar al último con las aplicaciones para nosotros, ¿bien? Entonces, la cuestión que vemos en el capítulo 7 es simple. Acuérdense, vamos a estar hablando de José, Moisés y Esteban. Todos sufren. Todos sufren. Van a ver desde el versículo 9, si me acompañan, lo acaban de leer, pero lo vamos a leer. ¿Qué le pasa a José? Si ustedes se acuerdan, José es hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son los 12 patriarcas. ¿Y qué pasa? Un día, suponete que vos estás con tus hermanos, salís, no sé, a caminar, y de repente, de la nada, pero de la nada, vos nunca te lo esperabas, de golpe te cargan en un auto y te enteras que tus hermanos te vendieron. ¿Qué? ¿Eso pasó, Miquel? Sí, eso pasó. Versículo 9. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué le pasó a José? Algo tan doloroso como que su propia sangre lo vendió como esclavo. Nosotros acá en Argentina podemos hablar de la esclavitud de los chinos, hay campos de esclavitud de los bolivianos, peruanos. Bueno, imagínate que te llevan a vos a un campo así, en donde te van a esclavizar, pero a otro lado, en donde hablan otra lengua, con otras costumbres, en donde tu fe no es respetada, en donde vos no vales nada. Eso es lo que le pasó a José. Terrible dolor, terrible dolor. Pero menos mal que el versículo 9 nos dice, pero Dios estaba con él. Él no estaba solo en el dolor. Dios estaba con él en el medio del dolor. Yo no sé si acá me está escuchando alguien que ha sido abandonado. Yo conozco que hay gente que sí, posiblemente escuche esto, que ha sido abandonado. Pero no te olvides de esto, Dios estaba con él. Si sos cristianos, Dios estaba con él, Dios está con vos. ¿Qué le pasa a Moisés? Algo similar. José fue vendido, ¿no? Y Moisés fue abandonado. ¿Qué es lo que pasa? Bien, pasó lo siguiente. El pueblo de los hebreos estaba en Israel y se habían multiplicado, ¿no? Eran muchos, se multiplicaban mucho. ¿Qué es lo que terminó pasando? Que dijo el faraón, mira, son tantos que si ellos hicieran armas, nos podrían atacar y nos matan. ¿Cuál fue la mejor idea que tuvo el faraón? Listo, les digamos algo simple, que maten a todos sus hijos. Sí, eso le dijeron. Entonces el faraón fue a los hebreos y le dijo, de ahora en más tienen que matar a todos los niños. En ese contexto nace Moisés. Nace en el contexto de que él no debía nacer, él debía morir. Él nació destinado a morir. Importante nota, nació destinado a morir. Moisés nace destinado a morir. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a leer del versículo 20 al 21 del capítulo 7, que dice, fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, escuchen, fue abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés, que ustedes si han leído la Biblia ya saben quién es después, él nace destinado a morir
lo cría el padre durante 3 meses y después lo abandona en un río, lo abandona en una cesta que va flotando por un río y lo encuentra la hija del faraón, algo así como por decirte en los tiempos de hoy, la hija de Donald Trump, una cosa así, las hijas del hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces. Obviamente no fue porque sí, no fue coincidencia, eso fue un plan de Dios, pero ellos lo encuentran. ¿Qué podemos ver de eso? Que Moisés sufre mucho, él nace sin una identidad. Providencialmente sabemos que la hija del faraón tenía algo así como una ama de casa, una mujer que le ayudaba. Y esa mujer que le ayudaba no era nada más y nada menos que la madre de Moisés. Entonces Dios se encarga de que a pesar de que toda esta situación esté así, Moisés termina siendo criado por su madre biológica, ¿no? ¿Qué le pasa a Esteban en este capítulo? Esteban es nada más y nada menos que apedreado. ¿Qué es ser apedreado? Es algo un poco abstracto para nosotros. Bueno, esto es un castigo de los hebreos de esta época que contaba de lo siguiente: te enterraban hasta la cintura, hacían un pozo, te enterraban hasta la cintura a los hombres y a las mujeres hasta los hombros. ¿Y qué pasaba? Te empezaban a tirar con piedras hasta que te morías. Y vos me decís, bueno, Miquel, te dan con un ladrillo bloque en la cabeza y te morís, no es tanto dolor, al menos murió rápido. No. La ley hebrea era tan cuidadosa de que el tamaño de las piedras eran exactamente las que necesarias para no quebrarte huesos y causarte hemorragias internas, y no se podía tirar a la cabeza. Entonces era un método diseñado para que sufras muchísimo. No solo era el dolor, ¿no?, de esta muerte lenta, sino que era la impotencia de estar enterrado. En el caso de Esteban, como es una reacción impulsiva y no es algo que fue como resultado de un juicio, él no es enterrado, directamente lo sacan afuera y le empiezan a pegar. Pero era así como estaba diseñada esta pena de muerte. Y lo podemos leer en el versículo 57 al 60, que dice: entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él, contra Esteban, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos, escuchen esto, a los pies de un joven llamado como Saulo. ¿Quién era ese Saulo, ese joven, y por qué Lucas lo nombra? Porque ese Saulo, querido hermano, es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Sí, el que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia, que transformó el mundo hoy por hoy, estaba presente en ese momento cuando estaban matando a Esteban. Sigue diciendo, versículo 59. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó a alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiéndolo dicho, durmió. Durmió significa murió. Entonces, tenemos 3 personajes, los 3 sufren. Tenemos a José, que termina siendo vendido por los hermanos, y eso fue simplemente el principio, ¿no? Los que conocen la historia de José saben que después es traicionado por la esposa de Potifar, es tirado a la cárcel y un montón de cosas. Entonces, es una vida de sufrimiento para liberar a su pueblo. Él tuvo una vida sin cometer errores de sufrimiento para después terminar ayudando a su pueblo, a su familia, ¿no?, que lo había traicionado. Ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasa con Moisés? Es abandonado y Esteban es apedreado. ¿Qué otras cosas vemos del sufrimiento en la palabra de Dios? Y escuchen esto, sé que suena duro, pero el sufrimiento es una herramienta de Dios. Sí, señores, es una herramienta de Dios, hermanos. Así como un cortafierro y un martillo es una herramienta en la mano de un albañil, sí, el sufrimiento es una herramienta en las manos de Dios. Miki, ¿en dónde ves eso? Bien, lo vamos a ver. Vamos de nuevo, José. ¿Qué hace José? Vamos al versículo 11 y 14. Escuchen lo que terminó pasando. Acuérdense, José es vendido a Egipto. Versículo 11 al 14. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán. Canaán es en donde estaba la familia de José, ¿no?
y con ella gran aflicción, y nuestros padres, está hablando Esteban, no hallaban alimento, o sea, el pueblo hebreo se estaba muriendo de hambre. Eso es lo que está pasando. Versículo 11, se están muriendo de hambre. Pero cuando Jacob, el padre de José, supo, que había grano en Egipto, envió a nuestros padres a Egipto la primera vez. ¿Qué pasa en ese entonces? Pasa que José, y ustedes conocen la historia, él, después de pasar tanto sufrimiento, se termina convirtiendo el segundo en las manos, el segundo como en el reino de Egipto. Algo así como el vicepresidente, ¿no? Y él termina haciendo una tan buena gestión que en momentos de cuarentena había reservas para poder darle de comer al pueblo. ¿Qué hacían los pueblos de alrededor? Decían, acá no hay comida, allá sí hay comida, voy y vendo lo que tengo para comprar comida. Bien, eso es lo que estaba pasando. Versículo 13. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció, el faraón, el linaje de José. ¿Qué pasa en la segunda visita? En la primera van todos los hermanos, ¿sí? Los que van a fundar las 12 tribus después, los que van a Egipto y no reconocen a José. José estaba tan cambiado, si ustedes han visto las películas de la momia o cosas así, los egipcios tenían un estilo de moda muy particular, por así decirlo, ¿no? Tenían esas cosas acá y eran pelados, pues se delineaban los ojos. Tenía sentido, ¿no? Se delineaban los ojos por el brillo de la arena en el desierto y demás, pero no lo reconocían. En la segunda visita él le dice, hermanos, soy yo, soy José el que ustedes vendieron, acá estoy. Versículo 15, y Jacob descendió a Egipto, porque en la segunda visita José lo manda a llamar a su padre, entonces viene a Egipto y muere en Egipto, y también nuestros padres, ¿no? Los de las 12 tribus. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que Dios usó, escuchen esto, es importante porque es una sombra de lo que iba a hacer después. Dios usó a José a través de todo el dolor que él pasó para salvar a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Dios. ¿Cómo el pueblo de Dios? Sí, del que iba a venir Jesús. Acuérdense que Jesús viene de los hebreos, él era judío. Entonces, José termina siendo un salvador del pueblo de Dios. ¿Qué pasa con Moisés? Interesante, porque Moisés hace algo muy importante como sombra. Moisés termina liberando al pueblo de Dios. José lo salva, Moisés lo libera. Versículo 35 al 37 leo. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo, y escuchen esto, muy importante, que Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se apareció en la zarza. Si ustedes estudian teología, ese ángel era Jesús, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Versículo 36. Este hombre lo sacó, Moisés, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, al Mar Rojo y el desierto por 40 años. Este mismo Moisés que dijo a los hijos, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchen, ¿qué está queriendo decir Moisés con que Dios levantará un profeta como yo? ¿Como yo qué? Como yo que era un, versículo 35, gobernante y libertador. Algo así para que a ver si le suena como un salvador y señor. Bien, Moisés es una sombra de Cristo en que él lideró, él salvó y lideró al pueblo de Dios. Y él proféticamente dice, hermanos, Dios va a levantar de entre el pueblo de Israel a uno como yo, un profeta como yo, que va a liderar, ¿no? O sea, a libertar, de la esclavitud al pueblo de Dios y los va a gobernar. Él va a ser el Salvador y va a ser el Señor del pueblo de Dios. Hoy por hoy, en el Nuevo Testamento, sabemos que era una realidad espiritual, que apuntaban a alguien. ¿Qué pasa con Esteban? ¿Cómo fue usado por Dios el sufrimiento de Esteban?
simple. Si ustedes leen el versículo 58, perdón, 58, y echando fuera de la ciudad lo comienzan a apedrear y Esteban es muerto, es sacrificado, por así decirlo, es sacrificado para hacer algo, ¿sí? Que termina resultando algo de la muerte de Esteban, pero no está en el capítulo 7, está en el capítulo 8, y lo vamos a leer, pero más adelante. Yo simplemente se los voy a comentar ahora. Es algo que se llama diáspora, que significa como un éxodo, ¿bien? Los cristianos vivieron un éxodo. A raíz de la muerte de Esteban se desató una revuelta que terminó expulsando a los cristianos por todos lados. Más sufrimiento. No era lindo ser cristiano en esa época. Era más sufrimiento. Eso se llamó diáspora, lo vamos a ver en unos puntos más adelante. Entonces, vemos que Dios usa para cumplir sus planes el sufrimiento. ¿Cuáles eran sus planes? El día de mañana él iba a levantar a uno como Moisés del pueblo que José había salvado para llevar a su voluntad, ¿no? A su pueblo. El sufrimiento siempre está en este capítulo, siempre está en la iglesia, siempre está en la vida del cristiano. Ahora, vos me decís, pero Miqueas, a mí nadie me quiere apedrear. A mí nadie me vendió ni me puso en un pesebre y me tiró en un río, en el río Suquía. Yo no floté en la cañada cruzando, no sé, la Maipú en Córdoba. Bien, hermano, pero el sufrimiento del cristiano no siempre es un sufrimiento físico. A tener en cuenta, el cristiano por el Evangelio no solo sufre físicamente. Acompáñenme a leer Hebreos 11, versículo del 24 al 26. Moisés. Esto es Moisés. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hijo de la, por así decirlo, de la hija de Donald Trump, ¿no? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Y vos me decís, ¿cómo hizo eso? Si a mí me quisiera adoptar hoy la hija de Donald Trump, que básicamente domina el mundo, pesaría mucho. ¿Cómo hizo eso? En la última parte del versículo 26 dice que Moisés tenía puesta la mirada en la recompensa. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero quiero hablar de este tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento que en Argentina vamos a enfrentar mayormente. Tu reputación va a morir, hermano. Por el Evangelio tu reputación va a morir. Va a tener pérdidas económicas posiblemente. Quizá tu negocio, al no evadir impuestos, al no mentirle a la gente, al no mezclar agua con leche, al ser íntegro vas a perder dinero. Vas a perder comodidad. Suponete que vos tenés dos casas, una cerca de la iglesia en donde está tu familia espiritual, pero que es una casa incómoda, chiquita, y una casa más linda, vamos a decir en un country, pero muy lejos de la iglesia. Ir a esa casa significaría no poder seguir sirviendo a tu familia, a la iglesia. Si sufrís como cristiano por el avance del Evangelio, te vas a quedar en la casa incómoda. Bien. Tu autoridad. En este mundo, en el sistema sociopolítico caído, manda el que miente. Y como argentinos lo sabemos. Bien. Entonces, tu autoridad quizá disminuya, porque es necesario que muera tu autoridad para que resalte la autoridad de Cristo a través tuyo. El cristiano no tiene autoridad, la que tiene autoridad es la palabra de Cristo, la Biblia. Los placeres temporales, hermano, en el versículo que acabamos de leer, Moisés deja en claro que los placeres dados por la creación están subordinados a los espirituales. Esto quiere decir que vas a sufrir escasez de muchas cosas. Quizás implique vivir una vida más incómoda que la que podrías vivir. Quizás sos joven y querés, por ejemplo, emigrar, pero el Señor te está llamando a servir en Argentina. Y abro un paréntesis, no es malo emigrar. Te estoy diciendo que si el Señor te llama a servir en Argentina, emigrar no sería lo correcto. Y quedarte acá sería lo incómodo, pero lo correcto. Bien, entonces hermanos, dejemos en claro esto.
tu dolor, tu sufrimiento no necesariamente por el Evangelio va a ser físico. No estoy diciendo que te van a tirar con piedra ni te van a tirar con una boleadora. Tu sufrimiento va a venir por otras áreas, muchas otras áreas. Bien. Pasemos a qué pasa con el corazón. ¿Qué pasaba con el corazón de José, Moisés, Esteban y Jesús? Ya lo vamos a ver en el capítulo 7. ¿Qué tenían en su corazón? ¿Cómo es que Dios usó estas personas en su dolor para llevar a cabo su plan? Bueno, vamos a ver que ellos miraban hacia el futuro. Moisés tenía puesta la mirada hacia el futuro. El Evangelio, hermanos, deja el pasado en el pasado, vive el presente para la gloria de Dios, para vivir una vida gozosa con Él en el futuro. Nosotros vivimos con la vista puesta en el cielo, no en la tierra. Vos decís, bueno, Miki, ¿hasta cuándo veo? ¿Hasta cuando tenga mis hijos? No, hermano, más adelante. ¿Mis nietos? No, más allá, un poquito más allá. ¿Hasta cuando no cuando te jubiles, más allá? ¿Hasta cuando muera? Sí, frenate ahí. Frenate ahí, hermano. Cuando vos mueras, que te va a tocar. La muerte es lo más justo que hay en la tierra. A todos le toca. No hay uno que haya sobrevivido hasta hoy que tenga 500 años. ¿Ve? Cuando vos mueras, ¿qué va a hacer Dios con vos? ¿Qué va a hacer tu Padre con vos, tu Salvador? ¿Qué va a hacer con vos? Moisés vivía con la mirada de su corazón, obviamente, puesta en el futuro, en la eternidad. Por eso es que las cosas de este mundo no le importaban. Hermano, vos podés tener la mejor casa del mundo, pero vos te morís y esa casa deja de servir. Vos podés tener la máxima comunión con Dios en este mundo y cuando vos te mueras esa comunión continúa. Bien, las cuestiones espirituales son eternas, hermanos. Somos llamados a empezar a vivirlas ahora. En el hoy vivimos para el mañana eterno, no para el mañana temporal. Bien. Entonces, primero ellos miraban hacia el futuro, hacia la eternidad. Es vital para un cristiano productivo que sea capaz de soportar el dolor por el Evangelio y llevar el Evangelio más lejos, que de eso se trata esta serie, que él tenga puesta la vista en el futuro. Pocas cosas van a catalizar tu hambre por predicar cuando pienses que toda tu familia y toda esa gente que pasa por la calle un día va a morir y van al infierno. Sí, hermanos, ellos van al infierno. Pensá en eso, pensá en el infierno, pensá en el cielo, pensá en la salvación, pensá en la ira de Dios manifestada en el infierno. Esos son los motivadores reales para predicar. Segundo, ellos miraban la recompensa del futuro. Hermanos, vos y yo tenemos una recompensa que se nos va a dar según lo que hagamos acá en la tierra. ¿Bien? Ellos veían esa recompensa. En fines últimos, el corazón de la recompensa, o en otras palabras, toda la recompensa se subordina a una máxima, que vamos a ver es Cristo. La máxima recompensa que tenemos, hermanos, como iglesia es que un día estaremos con Él. Estaremos con Él, con nuestro Señor, nuestro Salvador, con nuestro Rey. Volvemos a estar con nuestro Rey, con el que creó el mundo, con el que tuvo la sabiduría para diseñar el ADN, el universo, con el que murió por amor. ¿Quién lo mandó? ¿Quién me explica cómo es que Él amó a gente como yo? ¿Quién? ¿Quién logra, en qué mente entra eso? En la de Dios vamos a estar con Él. Esa es nuestra máxima recompensa, una eternidad con Cristo. Tercero, miraban a su Salvador en la gloria. Versículo 55. Leo. ¿Qué estaba viendo Esteban en el medio del sufrimiento? Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos remetieron a una contra él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en la casa de Lionel Messi. No. Fijó sus ojos en una familia muy bonita. No. Fijó sus ojos en una buena reputación, un buen estado físico, una buena cuenta bancaria. No. Fijó sus ojos en el cielo. ¿Y qué vio? ¿Qué vio en el cielo? Vio la gloria de Dios y a Jesús, su Salvador, su Rey.
de pie a la derecha de Dios. Para sufrir para la gloria de Dios, tenés que estar viendo a Dios en Cristo. Y vamos a hablar mucho de eso. Es necesario ver a Cristo para poder sobrevivir al dolor. Un ejemplo o una ilustración muy fácil de esto es cuando Pedro baja de la barca, ¿no? Y Jesús le dice, vení, y estaba en medio de una tormenta, huracanes, rayos, ola. Y él le dice, vení, vas a caminar sobre las aguas. En el medio del caos vas a poder caminar sobre las aguas, vas a sobrevivir a esa tormenta. Pero mírame a mí, mirá a Cristo, le decía Jesús. Y mientras Pedro miró a Cristo, él caminaba sobre las aguas, ¿no? Cuando él empezó a ver la tormenta, se empezó a ahogar. Exactamente eso, hermano, es lo que va a pasar con vos y conmigo si dejamos de ver a Cristo y su gloria. Nos vamos a empezar a ahogar con el dolor. Cuarto, confiaban en el carácter de Dios. Moisés, en el versículo 32 al 34, dice: Yo soy el Dios de tus padres, dice Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor, versículo 33, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés sabía que Dios era un Dios santo. En el versículo 37, él asume que Dios es soberano, porque él dice, versículo 37, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará, no yo, no él. Dios va a levantar a alguien. Él es soberano, él es libre de hacer lo que él quiera. Él va a levantar a alguien. Una ilustración. Vos me decís, Miqueas, y bueno, ¿cómo entiendo eso? Imagínate que vos tenés un amigo con el que te criaste. Te criaste juntos. Es una persona sumamente íntegra, ¿no? Es una persona que vos sabés que no miente, no hace nada malo, nunca hizo nada malo, siempre estuvo ahí, muy buena persona. Y viene un día y te dice: Miqueas o fulano, préstame la llave de la camioneta. Le vas a preguntar qué vas a hacer, dame una nota firmada, tráeme, no sé, un recibo para que yo te dé la llave. No, le vas a decir: toma, llévatela, porque vos sabés quién es. Vos sabés quién es. Necesitamos como cristianos, para atravesar el dolor, saber quién es Dios. El corazón de ellos estaba lleno de gracia. Esteban, en el versículo 60, mientras lo estaban matando, dijo a gran voz: no le tomes en cuenta el mal que me están haciendo. Un cristiano que mira a Cristo no es un cristiano que toma venganza por cuenta propia. Tiene un corazón misericordioso, lleno de gracia. Y ellos eran adoradores por naturaleza. El corazón de ellos, para poder atravesar y ser usados por Dios en el medio del dolor, eran corazones nada más y nada menos, acuérdense de esto, por favor, adoradores de Cristo. Ellos eran adoradores. Vamos a estar viendo cómo ser un adorador más adelante. Entonces, ¿qué hizo Dios con todo este dolor? ¿Qué hizo Dios con estas personas en medio de su dolor? ¿Para qué sirvió todo eso? Eso nos lleva a nuestro tercer punto: las consecuencias. Bien, vamos a resumir todo en una frase y la vamos a explicar. Vamos a decir que lo que Dios hizo con ellos a través de ese dolor fue llevar gloria a Dios a través de la salvación de su pueblo. Voy a repetir eso. Dios usó a estas personas en el medio del dolor para llevar gloria a Dios a través de la salvación de su pueblo. Para llevar gloria a Dios a través de la salvación de su pueblo. José salvó el pueblo de Dios, de donde desciende Cristo. Dios lleva gloria a su nombre porque el día después iba a venir uno que iba a salvar definitivamente al pueblo de Dios. José fue usado para quedar como una sombra del que iba a salvar definitivamente. Y en una cuestión o en un término actual, él salvó al pueblo de Dios porque se estaban muriendo de hambre. Dios usó a un hombre que lo adoraba en medio del dolor para salvar a su pueblo, de quien iba a venir nuestro Salvador, Jesús. Moisés liberó al pueblo y profetizó que de él iba a venir uno como él,
¿Quién es ese Él? Ese es Cristo. Ese es Cristo, un gobernante libertador, un Señor y Salvador. Esteban fue usado en el medio del dolor para comenzar la diáspora. Y acá sí, acompáñenme al capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al 4. Para que ustedes vean cuál fue el efecto y qué relación hay entre el sufrimiento, lo que estamos viendo, cómo Dios usa el dolor, con el objetivo de este año de la iglesia, que son, empecemos a trabajar en las misiones, empecemos a predicar, llevemos el evangelio hasta el fin de la tierra. Capítulo 8. Y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte, acuérdense el apóstol Pablo. En aquel día se desató una gran persecución contra toda la iglesia en Jerusalén, más dolor para la iglesia. Y todos fueron esparcidos por las regiones de donde, ¿se acuerdan? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. ¿Hasta dónde? Por todas las regiones, Judea y Samaria. Díganme si el Señor no estaba usando el dolor como una herramienta para cumplir sus planes, excepto los apóstoles. Versículo 2. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, y los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos, diáspora, esa es la diáspora, iban predicando la palabra. El Señor usó la muerte de Esteban para causar una pandemia de evangelio en el mundo. Señores, hoy por hoy, en parte la iglesia cristiana, el cristianismo es lo que es, porque Dios usó a Esteban siendo apedreado para crear esa revolución que llevó a toda la iglesia a predicar por todos lados. Hermanos, no seamos necios y esperemos a que el Señor traiga dolor a la iglesia para que la iglesia predique. Prediquemos ahora. Prediquemos ahora. Ahora, ¿eso fue en el pasado nomás? ¿Para eso Dios usó el dolor? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia hoy? Hermanos, la iglesia está construida en dolor. La iglesia se construyó sobre sangre, literalmente sobre la sangre de Cristo. La iglesia se construye sobre la muerte de uno, sobre el sufrimiento de Dios. Dios lleva gloria a sí mismo a través de su propio sufrimiento. Él sufre por los que debían de sufrir, para que los que debían de sufrir no sufran. Él sufrió por vos, para que vos no sufras. Él sufrió por mí, para que yo no sufra. Todo lo que vos puedas llamar como dolor hoy no es nada comparado a lo que Cristo pasó, porque sobre Cristo cayó toda la ira de Dios, no un cascote. La ira del que creó el sol reposó sobre Dios, sobre Cristo. La iglesia está construida sobre sangre. La iglesia está construida sobre sufrimiento. La base de la iglesia, el corazón de la iglesia, la que late vitalidad, esa sangre que alimenta a la iglesia, es Cristo siendo molido en esa cruz. Ese es el evangelio de Jesucristo. Es nuestro corazón como iglesia. ¿Qué vimos hasta ahora, hermanos? Vimos el sufrimiento, como Dios siempre usa el sufrimiento. El corazón de los que sufren, como debe ser tu corazón en el medio del sufrimiento. Y las consecuencias del sufrimiento en las manos de Dios. ¿Qué hizo ese alfarero con ese barro en las manos? ¿Qué hizo ese Dios soberano con hombres que sufrían en sus manos? Entonces, ¿cómo vivo eso yo? Bueno, según el capítulo 7, vos y yo tenemos que centrar nuestro corazón en la eternidad. Vos y yo tenemos que dejar de pensar en términos del ya, de acá de la tierra, de lo que yo puedo ver y tocar, y empezar a pensar solo en la eternidad. ¿Quiere decir esto que vas a descuidar tu familia y vas a dejar de trabajar para ir a predicar el evangelio? No, no significa eso, no lo tomes así. Significa que tu esperanza, tu adoración, tu alegría, tu felicidad no viene de lo que vos podés ver y tocar. ¿Bien? Lo que vos podés ver y tocar puede ser un regalo de Dios,
pero solo como consecuencia de la muerte de Cristo. Veamos hacia la eternidad. 2. Necesitamos conocer más a nuestro Dios. Yo te pregunto, ¿conoces a Dios? Te pregunto, ¿conoces el carácter de Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? 3. Necesitamos conocernos más a nosotros y nuestro corazón. Somos pecadores. Vos sos un pecador. Yo soy un pecador. Hacete esta pregunta. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo con vos y conmigo? Si sos iglesia, si sos un creyente realmente, esa es una pregunta diaria. ¿Por qué hizo Dios lo que hizo con vos y conmigo? Mirá hacia atrás, hermano. Mirá lo que Dios hizo. ¿Sos el mismo que hace un año? Él viene trabajando en nosotros por pura gracia. Entonces, otra cosa, nuestro mayor deseo, nuestro tesoro, como decía Moisés, tuvo por mayores riquezas el oprobio de Cristo, el Evangelio, que los deleites temporales de este mundo. Tiene que ser nuestro mayor deseo la gloria de Dios en salvar a su pueblo, en predicar el Evangelio. Nuestro mayor deseo es disfrutar a Dios salvando a su pueblo. Y acá puede haber dos situaciones. Que vos estés diciendo, Miqueas, el estándar bíblico es imposible para mí. Y yo te digo, amén. Por tu propia fuerza es imposible. O la otra, que vos me decís, Miqueas, no entendí nada. Vos me decís cosas que suenan muy bonitas, pero en términos prácticos yo no sé qué hacer con esto. Vos me acabas de dar un montón de cosas muy bonitas, muy profundas, muy lindas, pero yo no sé qué hacer. ¿Qué hago con esto? Eso nos lleva a las aplicaciones. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto que veníamos diciendo? Y acá voy a ser muy insistente. Si te querés quedar con una frase de toda la prédica, quédate con esta. ¿Cómo haces todo lo que yo te acabo de decir? Necesitas hacer lo siguiente, hermano. Conocer a Dios en Cristo, a través de su palabra. Repito, conocer a Dios en Cristo a través de su palabra. ¿Qué dijiste, Miqueas? Repetilo de nuevo. Vamos de nuevo. Necesitas conocer a Dios en Cristo a través de su palabra. Y vos me decís, Miqueas, eso es igual de abstracto que lo que me acabas de decir, o peor. Bueno, pero ahora lo vamos a explicar. Ya te voy a dar un paso a paso más o menos detallado y no exhaustivo de lo que podés empezar a hacer. Pero algunos textos primero, para comprobarte que todo el sermón se resume a esto. Necesitas conocer a Dios en Cristo a través de su palabra para poder deleitarte en Él salvando a su pueblo. Salmo 63:5. Como médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca, cuando en mi lecho, cuando en mi cama, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti, le está diciendo Dios. En ti medito durante las vigilias de la noche, cuando las personas no podían dormir. ¿En qué estaba su mente? No estaba en el coronavirus, no estaba en la presidencia, no estaba en una posible guerra, no estaba en cómo le va a dar comida a tu familia, estaba en Cristo. Estaban en Cristo. ¿Querés un paso práctico? Pensá en Cristo. Pensá en Dios a través de Cristo. Pensá en Dios a través de Cristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a ti. ¿Qué es lo que yo te dije al principio? Conoce a Dios en Cristo. Escuchen, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios en Cristo. Salmo 119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Repito, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Estás guardando, atesorando la palabra de Dios para no pecar contra Él. En otras palabras, estás memorizando la palabra de Dios para no pecar contra Él.
conocer a Dios en Cristo, a través de Cristo. Jesús mismo dijo, los discípulos van y le dicen, Jesús, ¿cuándo vamos a ver al Padre? Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿tanto tiempo hace que yo estoy con usted y todavía no se dan cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que conoce a Cristo, conoce a Dios Padre. Necesitas conocer a Dios en Cristo a través de su palabra. Si eso no es suficientemente claro, vamos a dar un paso a paso. Primero, memorizar la palabra de Dios. Empezá a leer un libro de Dios y empezá a memorizar la palabra de Dios. Un versículo importante que te llegue, que te sirva, memorízalo. Un versículo por día, no es nada imposible. 2. Lees libros sobre Cristo. Necesitas comprender quién es Cristo, quién es Jesús, su carácter, su obra, sus deseos. Y para eso te voy a recomendar 3 libros. Yo te prometí que iba a ser práctico, ahí te van 3 libros. Deseando a Dios, de John Piper. Los deleites de Dios, de John Piper. Y la soberanía de Dios, de Sproul. Vos podés leer el que vos quieras de sana doctrina, pero yo te recomiendo esos 3. En especial los deleites de Dios. Un libro grande, pero que derrama a Cristo por todos lados. Tercero, busca a Dios en corazón. Y voy a ser enfático en esto. Busca a Dios en oración. Yo no te dije que te arrodilles y digas cosas y te pares y te vas. Te digo que busques a Cristo en adoración, en oración. Hermano, una cosa es decir cosas al aire y otra cosa es buscar depender de tu Salvador. Busca a Cristo en oración. Búscalo. Ora la palabra. Llévale tus ansiedades. Descansa en Él. Adóralo orando. Busca a Cristo en oración. Los puritanos tenían una frase muy interesante. Ellos decían que tenemos que orar hasta que comencemos a orar. Si sos cristiano y ya con un tiempito, vas a saber que muchas veces oramos y la oración suena como algo así como: Señor, te doy gracias porque hoy pude leer tu palabra y se me perdieron las llaves del auto y tengo que ir a comprar la comida para el almuerzo y, Señor, perdón, me fui. Y volves. Eso muchas veces nosotros le llamamos oración. Eso no es oración. Bien, debemos orar hasta que comencemos a orar. Cuarto, recuerda el Evangelio. Tenés que recordarte quién eras vos, lo que Cristo hizo por pura gracia con vos y cuál es tu identidad hoy. ¿Quién sos en Cristo? Sos libre del pecado, sos libre para hacer buenas obras, sos llamado a hacer buenas obras, sos llamado a ser santo. Recordá el Evangelio, hermano. Recordá el Evangelio. Y si no lo recordás, vamos a leer un versículo antes de terminar, muy importante. Ya estamos muy cerca de terminar. Sé disciplinado. Si vos haces esto 3 días, no te prometo resultados. Si vos haces esto 30 años, sí te prometo resultados. Es vital que desarrolle tus disciplinas espirituales. Salmo 44:8 dice: todos los días, a toda hora, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Miqueas, ¿me estás diciendo que yo, mientras esté trabajando o estudiando en la universidad, tengo que estar pensando, Cristo es glorioso, qué grande es Él, alabado sea Dios, bla, bla, bla? No, no te estoy diciendo eso. ¿Bien? Te estoy diciendo que vivas pensando en que vas a hacer todo para su gloria. Yo no te digo que pases cada segundo de tu vida pensando en Cristo. Te digo que no pases más de 15 minutos sin pensar en Cristo. Es una cuestión de estar todo el tiempo, que tu corazón desee volver a Él todo el tiempo. Ahora bien, ¿y qué? Si vos estás escuchando esto y te das cuenta que nada de todo esto, no entendés nada, vos no sentís nada de esto. Eso significa que vos no sos cristiano. Eso significa que vos no sos parte del pueblo de Dios. Ese pueblo que Dios liberó, no sos parte de ese pueblo todavía. Déjame leer un versículo de 2 Corintios 4, capítulo 4, del versículo 4 al 6.
Estos versículos son tan densos en contenido que podríamos escribir libros. De hecho, hay libros sobre esto. Lo leo. Dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Amigo, si vos no sos cristiano, ese incrédulo sos vos. Para que no vean qué no van a ver, qué no has visto todavía. El resplandor, el brillo, la dulzura, el sabor, la textura, la suavidad, el placer del Evangelio de la gloria de Cristo, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Querés conocer a Dios? Mirá su imagen, Cristo. ¿Cómo vas a disfrutar a Cristo? A través del resplandor de su gloria en el Evangelio. ¿Cuál es el corazón de la iglesia? El Evangelio de Jesucristo. Es Cristo muriendo en una cruz. Pablo dice en Corintios: yo no supe nada sino a Cristo y a este crucificado en medio de vosotros. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sigue diciendo Pablo, sino a Cristo Jesús, como que, ¿se acuerdan? El gobernador, Moisés siendo el gobernador, Cristo como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, el que creó el universo, es el que ha resplandecido. ¿Se acuerdan del resplandor del Evangelio? Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Quién es el que resplandeció? ¿El Evangelio de la gloria de Cristo o Dios? Sí, las dos, porque Cristo es la imagen de Dios. Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Qué habíamos resumido en la aplicación de este sermón? Conoce a Dios en Cristo a través de su palabra. Su palabra es puro evangelio. Su palabra es puro evangelio. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, amigo, que estás escuchando esto, o quizá vos creías que eras cristiano y te estás preguntando si sos cristiano realmente, tenés que hacerte una pregunta importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios que se ha revelado en Cristo? Bueno, es muchas cosas. Es Dios primeramente. Pero Él es tu creador y Él es santo. Él te creó con un propósito, que lo adores. Y si te sentís mal hoy es porque no lo estás pudiendo adorar. Porque hay una distancia entre Él y vos. ¿Por qué hay una distancia entre Él y vos? Porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Él no erra, Él no es inmoral, Él no miente, no odia, no mata, no peca. Y vos sí. Y no puede estar con gente que no sea como Él. Santo significa que Él es apartado de lo que no es igual a Él. Por eso vos y Él no tienen una relación hoy. Simplemente por eso. Entonces, Miqueas, ¿qué hago? Me podés preguntar. O, ¿por qué esa distancia? Bien, porque sos un pecador. Como yo. Como todos los que están escuchando esto, como todo ser humano en la tierra. Solo hubo un ser humano en la tierra que no fue un pecador, y ese fue Cristo. Ese fue Cristo, el que sufrió en la cruz. El que fue, literalmente, Isaías 53 dice que fue molido por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Me podés preguntar. Nada. Absolutamente nada. No hay forma que te ganes el favor de Dios por tus propios medios. No hay donación de caridad que puedas hacer. No hay cura que puedas inventar. Podrías inventar la cura del coronavirus y te irías al infierno si no haces una cosa, que hacia allá voy. La Biblia dice que hay un solo camino hacia Dios, hacia la reconciliación con Dios. Y ese camino es Cristo.
¿Cómo que Cristo? Sí, es creer que su sacrificio se hizo en mi lugar. Eso se llama fe. Y para eso tenés que arrepentirte. ¿Qué te estoy diciendo, amigo? Que necesitas creer en Cristo Jesús como tu Salvador y tu Señor y arrepentirte de tus pecados. Quiere decir que descanses en que Cristo sufrió para que vos no sufras y que hoy por hoy empieces a odiar tu pecado. Odialo sinceramente a tu pecado. El arrepentimiento es una palabra que significa un cambio de mente, un giro de 180 grados. Si vos ibas hacia el pecado disfrutándolo y te has dado cuenta hoy que estabas disfrutando del pecado y te duele, perfecto, el arrepentimiento es que decidas hacer un giro de 180 grados y empecés a caminar hacia Cristo. Anda hacia el brillo de la luz del Evangelio de Jesucristo. En las películas te dicen no vayas hacia la luz, como diciendo en la muerte, ¿no? En el túnel, que dicen que se ve cuando uno muere, no vayas hacia la luz. Yo te digo, anda hacia la luz, anda hacia Cristo, corre hacia Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué tengo que hacer en términos prácticos? Tenés que morir a toda posibilidad que vos creas que puedas tener de salvarte por vos mismo. Quiere decir que vas a descansar solamente todo tu futuro, toda tu vida va a descansar sobre un credo, sobre una afirmación. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Cuando estés convencido por eso, a tal punto que no tengas miedo de enfrentarte a Dios, porque vas a decir, Dios, yo no tengo nada que ofrecer, pero Jesús murió por mí, podés empezar a creer que has conocido a Dios. Entonces, hermanos, espero que podamos poner en práctica esto en nuestras vidas y que podamos hacer todo esto para la gloria de Dios, salvando a su pueblo. Llevemos el Evangelio hasta el fin de la tierra, en el medio del sufrimiento. Y para hacer eso debemos adorar a Dios por sobre todas las cosas, y para hacer eso necesitamos conocer a Dios en Cristo a través de su palabra. Estudiamos su palabra, memoricémosla, conozcamos a Cristo hasta que Él sea nuestro mayor tesoro. Y cuando la gloria de Cristo sea tu mayor tesoro, nada, absolutamente nada va a importar tanto como llevar el Evangelio de Jesucristo hasta el fin de la tierra. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, te damos gracias por esta tu palabra que nos has demostrado el poder que tienes, Señor. Muchas veces nos sentimos desmotivados, fríos espiritualmente. O quizá hoy alguien que no te conocía está escuchando esto y lo has despertado. Señor, tú obras por medio de tu palabra. Tu palabra salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, enciende nuestros corazones con el poder del Evangelio. Que la gloria de Cristo, Señor, nos queme por dentro. Que nos queme tanto que no podamos estar quietos, Señor. Que podamos sacrificar no solo nuestro tiempo, sino nuestro dinero, nuestros planes, nuestra comodidad, nuestra seguridad, Señor, por llevar el Evangelio más lejos. Señor, levanta misioneros, levanta evangelizadores y por sobre todo pon un peso en la iglesia de Saldán por llevar la gloria de Dios a través del Evangelio hasta el fin de la tierra. Nuestro mayor deseo debe de ser el mismo que el de Dios Padre, que es que Dios tenga adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Señor, no sé en qué término más sencillo ponerlos, que tu Espíritu esté obrando en nuestros corazones, que des entendimiento, Señor, si yo no he sido claro. Enciende los corazones de la iglesia, por favor, enciende mi corazón para llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra. Que la iglesia de Saldán tenga un celo increíble, por aprender lo que tu palabra dice. Increíble, porque en eso se basa, Señor, el fuego que alimenta ese tren a vapor que lleva el Evangelio hasta el fin de la tierra. Crea, oh Dios, por favor, crea, oh Dios, un pueblo hambriento de tu palabra, deseoso de la gloria de Cristo.
encandilado por el resplandor del Evangelio del Señor Jesucristo, para que venga un avivamiento, Señor, no solo sobre Argentina, sobre Latinoamérica, sobre el mundo. Señor, que el Evangelio corra como ríos de agua viva en Saldán, en Córdoba, en San Luis, en Villa Mercedes, San Luis, en San Juan, Señor, en toda Argentina, en toda Latinoamérica. Señor, aviva tu iglesia a través de tu palabra, con hambre, Señor, con hambre de gloria para Dios. Mata el humanismo, exalta a Cristo y cumple así, oh Dios, tu propósito. Dejo todo en tus manos, Señor. En el nombre del Señor Jesús te ruego por todo esto y sé que vas a hacer todo como siempre lo has hecho para tu gloria y nuestro gozo, Señor, porque tu gloria es salvar a tu pueblo. Amén.